Entonces mi nombre, bueno, como dije, Ricardo Soto. Juntamente con mi esposa Revi servimos en la iglesia Coro Rosa en español, allí en Aurora, Illinois, y en todo lo que Dios tenga para servirnos. Vamos a explicar todo lo que hacemos, pero aquí le servimos al Señor como voluntarios. Y queremos agradecerle primeramente al Señor y a nuestra hija Leína y a Carlos, porque darnos esta oportunidad de terminar el día de hoy en compartir la palabra. Es un privilegio que tenemos nosotros. Bueno, queremos darle también la bienvenida si hay alguna persona que nos va a ver en línea, que nos va a ver a través de este grabado, pues también le damos la bienvenida. Y vamos entonces a la palabra. Y quiero primeramente leer en el libro son varias partes del libro de la palabra, pero voy a tomar un versículo central que es muy conocido por todos, Juan 3:16, de ahí vamos a tener la partida, porque como vamos a hablar del fundamento, solamente traigo 3 puntos para hablar. Y dice la Biblia ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque hemos tenido un privilegio enorme de haberte conocido. No te hemos conocido porque te andábamos buscando. He entendido por todos los testimonios que he escuchado de que más bien nosotros andábamos extraviados y perdidos. Saliste a buscarnos, nos encontraste perdidos y nos llamaste y atendimos al llamado. Y hoy en día podemos decir que somos miembros de tu familia por haber puesto nuestra confianza en la obra que tu Hijo Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos, que nos hayas perdonado todos nuestros pecados, y nos tomes en cuenta en tu plan de salvación. Eso es lo máximo. Te pido que el Espíritu Santo sea el Maestro en medio de nosotros, y a ti, Padre bueno, sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Primero que quería resaltar son 2 cositas en este versículo tan conocido. Yo creo que este versículo es el corazón de la Biblia. Y son 2 cosas solamente que quería resaltar. La primera es que, eso es como introducción, es que allí se nombran 2 tipos de personas. La primera persona que quiero resaltar es alguien que no cree, y como no cree, va a perderse. Eso es lo que la Biblia, porque para que todo aquel que en él crea, después dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el segundo grupo que quiero resaltar brevemente es la gente que cree. Y la gente que cree va a tener vida eterna. Y yo creo que aquí estamos tratando con personas que creen. Ya, si hubiese alguno que no ha creído, pues hoy es su día de creer y de iniciar, ¿no? Entonces, el que no cree ya ha sido condenado, dice la Biblia, porque en el versículo que sigue dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si nosotros hablamos de alguien que fue salvado, ¿de qué fue salvado? Podríamos pensar aquí entre nosotros, ¿de qué fue que primeramente Dios nos salvó? Nos salvó de ir al infierno. Es como que si alguien está sentenciado a perderse y otro lo salva. Lo salvó de perderse, lo salvó de ir al infierno. Yo no creo que haya milagros más grandes que Dios haya hecho. Son de aquellos que nos ha librado antes que el accidente suceda. Una vez nos íbamos nosotros para la playa. Íbamos en una camioneta que yo tenía para la playa de Puerto Cruz. Y cuando empezaba la bajada prolongada, vimos una caída de agua. Andreina andaba con nosotros y todos los muchachos también. Yo me detuve porque nos llamó la atención el agua y lo fuimos y tomamos agua y eso. Cuando me monto en el vehículo, enciendo el vehículo y le voy a colocar las velocidades, el pedal se fue hasta el fondo. Eso quería decir que el vehículo se había quedado totalmente sin freno. Lo que venía era una bajada prolongada. Yo mandé a bajar todas las familias del vehículo. Les dije, vamos a darle gracias a Dios, porque hoy Dios ha librado a esta familia de una muerte segura. Porque si ese vehículo se queda sin freno de ahí en adelante, no creo que hubiese sido muy fácil a un carro automático detenerlo cuando va bajando. Entonces, los milagros grandes de Dios son aquellos de los que nos salva
antes que los hechos pasen. Y eso ha pasado con cada uno de nosotros. Estábamos sentenciados a morir y a ir al infierno, pero Cristo nos encontró y nos dio esa excelente oportunidad de que no tener que ir al infierno, sino de tener la vida eterna. Entonces, muchas gracias al Señor por eso. Entonces, eso nos lleva a nosotros de inmediato al primer punto que quería compartir aquí con ustedes. Y el punto es el camino a la salvación en 4 pasos. Cuando yo quiero nombrar aquí 4 pasos, quiero nombrar un método. Pero yo quiero decirle que pueden ser no 4 pasos. En algunos pueden ser 3 pasos, 2 pasos, 1 paso. Lo importante es que cada uno esté persuadido de que ha encontrado o ha llegado a Jesucristo. En una oportunidad, yo recibí un taller donde íbamos a predicar, pero no íbamos a recibir ningún paso. Íbamos a violentar todos estos pasos. Y yo me fui a un hombre que era un alcohólico en el pueblo de Junquito, que estábamos allí. Entonces, el paso era que le íbamos a hacer como un asalto espiritual. El hombre se llamaba Juan Pestana y era una persona que ya estaba entregada al alcoholismo. Y llegué y de una vez le puse la mano en el hombro y le dije, repite conmigo. Imagínense esa violencia espiritual. El hombre me miró y como que se sorprendido y yo le dije, repite conmigo, Señor Jesús. Y de ahí le hice la oración de entrega. El hombre entregó su vida a Jesucristo. Todos los siguientes días lo buscaba para confirmar la entrega sin haber pasado por ninguno de estos pasos. Y como al poco tiempo, amaneció muerto el hombre. Y el Señor me dio la seguridad, la certeza de que por haber llevado a ese hombre el mensaje de salvación y de vida eterna, ese hombre iba a ser salvo. Ya era salvo. Porque la salvación es inmediata. Lo que va a durar tiempo es la regeneración, es la restauración de la vida. Va a durar toda la vida. Entonces, estos 4 pasos, los queremos dar porque como yo fui militar, creo que siempre hay 4 pasos al frente de un superior. El primer paso es entonces este que hemos tratado. Dios me ama y tiene un plan conmigo. El amor de Dios no es un amor solamente de palabras. El amor de Dios tiene acción. Eso es como cuando Carlos se enamoró de Andreina. Él se enamoró de ella, pero tenía un plan conmigo. Y hoy en día podemos ver que el plan da sus resultados. Pero lo mismo va a pasar con Dios. Y diga conmigo, Él me ama y tiene un plan conmigo. Qué lindo, ¿verdad? Que no es un enamoramiento solamente para un rato, sino que es un enamoramiento, un amor que dura toda la vida. Eso es lo que Dios ha establecido cuando dice, amó Dios al mundo. Él no se quedó solamente en una palabra de amor. Él tuvo una acción, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros tenemos una forma muy distinta de amar a la de Dios. Porque nuestra forma de amar es, tú te bañas primero y después te amas. En cambio, Dios no. En el libro de Apocalipsis 1:5 dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria por todos los siglos. Él nos amó primero y después fue que nos limpió. Si se entera usted que siempre Dios hace, su amor va primero y después va el trato, ¿no? Entonces, así es la forma como nosotros deberíamos empezar a amar a todas las personas. Si esta iglesia solamente establece una sola base después del fundamento principal que es Cristo, que vamos a tratar al final, que la base sea lo que yo he visto aquí. Yo digo, este sí es un grupo que se demuestra que hay una expresión de cariño y de amor entre ellos. Con esa sola base, estos locales van a ir quedando muy pequeños, porque hoy en día el mundo carece del amor de Cristo y lo está buscando en nosotros. Entonces el primer paso es importantísimo, porque Dios nos ama y tiene un plan con nosotros. Veamos el segundo paso. El segundo paso es, soy pecador y por ser pecador estoy destituido de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto parece, esta es la peor noticia que cualquier persona puede escuchar. Porque si usted trabaja en alguna empresa y su jefe le dice, señora, usted está destituida. ¿Qué entendió? Mire, usted fue despedida. Si me dicen a mí, usted fue destituido. Yo trabajo en Hello Fresh, allí en Aurora, y que me digan a mí, usted fue destituido. Yo entiendo de inmediato que yo fui botado de la empresa y que no puedo entrar a la empresa porque va a haber una persona de seguridad que no me va a permitir el acceso. Pues eso es lo que ha pasado con todas las personas concerniente a Dios. El pecado nos separa de Dios, es lo único. Entonces, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta mala noticia, Dios la resolvió de una manera, yo diría, tan linda.
Porque Él tenía, y es el que puede proveer el remedio que cura el pecado, y se llama Cristo. Por eso inmediatamente en el mismo libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es que como pecadores hay una sola sentencia para nosotros. ¿Cuál es? La muerte. O sea, si usted quiere pagar por su pecado, que aun cuando se vaya a matar, tampoco va a pagar, porque un pecador no puede salvar a un pecador. Entonces, pero la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, según nuestro. Explicado en pocas palabras, significa este paso que Dios a nosotros no nos da nuestro merecido. Porque si Él quisiera darnos nuestro merecido, nos manda a matar a todos. Porque Él tiene las pruebas contra nosotros que aún después que hemos recibido a Cristo le hemos fallado. ¿Cree usted que Dios no tiene las pruebas contra nosotros? Pues Él las tiene. Pero Dios no nos da el merecido. Él nos da lo que necesitamos. Merecemos la muerte, pero necesitamos la vida. Y por eso es que Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, para que todos nuestros pecados tuvieran la solución allí en la cruz en Cristo. Entonces, si ya Cristo pagó, ahora Él no solamente pagó porque Él compró o pagó con su sacrificio un lugar para nosotros en el cielo. Esa es la salvación, la vida eterna en Jesucristo. Hoy recibí la noticia de que un amigo mío murió. Ayer recibí la noticia también de que otro amigo mío murió. Pero yo les dije, bueno, le dije a Nelly, ¿qué será lo primero que quisiera Dios con cada uno de nosotros? Que nosotros nos muramos y que nos mudemos para su casa. Por eso Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de su trabajo y sus obras con ellos siguen. Y dice otra parte de la Biblia que está bien vista a los ojos de Dios la muerte de sus santos. El anhelo de Dios siempre ha sido tener un encuentro con nosotros. A veces algunos piensan que las cosas malas que le pasaron es porque Dios está bravo y andaba buscándolo para echarle una pena. Por ahí. Dios no quiere eso con sus hijos. Lo que yo encuentro de Dios es su misericordia a diario. Que cuando un hijo se aparta de él y se aleja, él está anhelando que regrese, porque sus brazos están abiertos, es para abrazar a su hijo. No veo un padre, pues, cayéndole a palo a su hijo. Lo que pasa es que si nos pasamos voluntariamente para el terreno del enemigo, si es el enemigo que quiere maltratarnos, pero no nuestro padre. Él nos ama. Primero que vimos es Dios nos ama y tiene un plan conmigo. El segundo, somos pecadores y como pecadores merecemos la muerte. El tercero, Jesucristo es el remedio que quita el pecado. Y el cuarto es que Él nos da el regalo de la vida eterna. Ese es un regalo, que el regalo de cuál corazón sale, del corazón que lo da o del corazón que lo recibe. Ahí le llevó a Samuel un regalo. Se lo pidió Samuel. O alguien dijo, quiero llevarle este regalo. Eso es lo que ha hecho Dios en Jesucristo. Ese regalo inmerecido de la salvación que tenemos en Él. Entonces, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, el versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Eso no le está hablando cualquiera. Eso le está hablando mi Señor Jesús. Y yo le creo totalmente a su palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Jesucristo? Vida eterna. Eso es por un día, por un mes o por un año. Es por toda la eternidad con Él. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Si así no fuera, yo solo dijera, yo me voy porque voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ustedes ya conocen el lugar y conocen el camino de Jesús. Entonces ya tenemos con nosotros un camino. Y eso nos da la seguridad de que vamos a estar con Él por toda la eternidad. El primer punto entonces es los pasos para llegar a disfrutar nosotros de la salvación. Y de inmediato estoy ya en el segundo punto. El segundo es las prácticas que deberíamos fomentar para el crecimiento espiritual. Entonces, la primera práctica para el crecimiento espiritual es la que ha venido mencionando Andreina aquí y Carlos, lo hemos escuchado de su mensaje. Y sería eso, tome leche no adulterada. Sería el primer consejo. ¿Cuál es el primer consejo? Tome usted leche no adulterada.
Yo creo lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, que en los últimos tiempos van a levantarse maestros que van a hablar conforme a lo que quiere oír la gente, para describir ese pasaje. Y después, y en la pandemia, yo vi esto se dio totalmente, donde las redes están llenas de una gran cantidad de maestros que quieren solamente enseñar lo que ellos quieren enseñar. Hay tres formas de aprender la Biblia. La leche espiritual no adulterada es la Biblia, porque la misma Biblia dice en 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis en la gracia y el conocimiento de nuestro amado y buen Dios Jesucristo. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Que la forma de crecimiento espiritual más sana es la leche materna. Yo no pensaba que una madre podía tener un hijo y que el hijo pudiese criarse hasta 6 meses solamente tomando leche materna. Yo no pensaba que eso era una realidad. Pero cuando Andreina tuvo a Sara, que la tuvieron 6 meses sin darle nada, yo decía, esto es posible. Y la niña robusta y saludable, y que con Samuel lo mismo, y ella era delgadita y no tenía ni siquiera mucho gusto, porque a veces uno piensa que tiene que haber mucho gusto para poder alimentar a un niño así. Pero los niños crecieron saludables. ¿Por qué? Porque se estaban tomando la leche no adulterada. No son las fórmulas lo que le van a dar una buena vida al creyente. Es la palabra del Señor. Es creer lo que Dios habla. Lo que Dios habla hoy en día ya te lo escribió. Entonces, porque a veces uno está muy pendiente de un poco de gente, Dios los bendiga también, que supuestamente a ellos les está hablando el Espíritu Santo y vienen con unas palabras tan extrañas hoy en día que yo quiero pedirle a ustedes disculpas y también a mi Señor, porque yo muy pocas veces creo esa palabra. La palabra profética que Dios quiere hablarte a ti está escrita. Todo lo que Dios quiere que tú sepas acerca de Él está escrita, y para eso es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, y el que lee la Biblia, Dios le habla, y el que no lee la Biblia, pues Dios no le habla. Hay tres formas de aprender de la Biblia: como enseñan los hombres, como le enseñan las organizaciones y como enseña el Espíritu Santo. Pero como enseñan los hombres es que yo, de alguna manera, lo que he entendido de la Biblia es lo que yo quiero enseñarles. Tal vez en mí haya la mejor disposición o el deseo de hacerlo mejor, pero siempre la palabra que he recibido va a ir impregnada de mi experiencia. Y yo no quisiera que ustedes aprendan como enseñan los hombres y como enseñan las organizaciones creadas también por los hombres. Entonces, si no, entonces alguien puede decir, ¿y a quién le vamos a creer? Mire, yo se lo voy a decir de esta manera, parece bastante rudo. Usted, si es posible, no le crea a nadie. Mire esto, no le crea a nadie. Entonces pregúnteme usted, ¿y a quién entonces le vamos a creer? A nadie. Y mi respuesta, a ningún hombre, a ninguna organización, no se lo dije. Entonces, ¿a quién tengo que creer? A Dios y usted en su palabra. Pero usted tiene dentro de usted el que le va a enseñar la Biblia. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios, que la misma Biblia dice que el Espíritu Santo va a guiarnos a todo conocimiento y a toda verdad. Entonces usted, hermana, ya que usted, bueno, y usted, hermano, usted está grandote, pues, pero no se deje engañar, porque estamos en los últimos tiempos y Cristo viene pronto. Hoy es el tiempo de uno reunirse alrededor de la palabra. Entonces, pero esa es la leche espiritual no adulterada. Tómese esa leche, que usted le va a ir muy bien y va a crecer muy bien y va a ser fortalecido muy bien a través de la leche. Segundo, busque fuerzas en la oración. Ya quería cantar la canción que dirige Jesús Arián Romero. El poder del cristiano está en la oración. Un cristiano que ora es un cristiano que se va llenando poco a poco de poder. Y si lee la Biblia, miren, esto son las normas del buen hablante y el buen oyente. El que lee la Biblia, ¿quién le habla? Dios. Y si usted quiere hablar con Dios, ¿qué método va a usar? La oración. Entonces, manténgase en eso y sus fundamentos y sus fuerzas espirituales van a ser pero enormes. Lo que pasa es que ahora hay mucha gente en internet y uno a veces no lee la Biblia porque hay mucho que escuchar en internet, hay mucho que ver en internet. Y eso está plagado de muchas cosas buenas que pueden ser seleccionadas para bien, pero también plagado de toda maraña espiritual. Entonces, yo les recomiendo eso. Ore y lea la Biblia. Eso lo puede hacer usted en su casa. Entonces pasamos de una vez al tercer elemento. El primero, lea la Biblia. Segundo, para crecer espiritualmente, haga oración. Ore a Dios. Y el tercero, ya no se puede hacer en la casa. También se puede hacer en la casa. No deje de congregarse. Y si hay alguien interesado que usted no se reúna,
es el chanfle, dijimos una vez nosotros. ¿Cómo lo vamos a llamar el chanfle? Él no quiere que nadie se reúna. Él no quiere, porque aquí, cuando la gente se reúne, yo podría decir que las reuniones para adorar a Dios, eso es como, yo lo dije de esta manera, la fuerza de los números es que empezó uno, se puso de acuerdo con otro, eso se transmite a otro. Y qué cosa tan linda cuando hay un grupo que se reúne con un solo objetivo de darle a Dios la gloria y adorarlo. Allí el Espíritu Santo se presenta y Él va a hacerlo todo. No se necesita a veces ni siquiera que haya una palabra expuesta, porque el Espíritu Santo, Él es el que dirige la obra y a veces su presencia manifiesta. Uno no puede experimentar. Y Él está aquí. Y a veces usted no necesita más nada, sino que el Espíritu Santo lo tome, Él lo llene. Y usted a veces no sabe ni de cómo, ni de qué forma, Él lo hace. Y usted sale fortalecido de una reunión, usted sale lleno de una reunión. Pero qué tremendo es cuando eso no se da. No deje de congregarse, porque al diablo, que el Señor lo reprenda, Él está interesado en que usted se quede en su casa, que usted no venga a ninguna reunión, que usted no se ponga de acuerdo con nadie para buscarle a Dios. ¿Ve? Cordón de 3 dobleces es difícil que se rompa. Y que se rompa. El tercer invitado entre nosotros es el Señor. En la persona del Espíritu Santo. Entonces, bueno, y pasamos de inmediato al tercer punto, que allí va enmarcado el mensaje de hoy. Y es bases para la salvación en Cristo. Fíjense que ahí hablé de bases. ¿Cuál es la estructura que va a sostener nuestra vida? La Biblia lo dice, aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué dice esto? Cuando Cristo fue a fundar la iglesia, que antes no había iglesia, la gente se reunía en la sinagoga, por allí vino Cristo, Él dijo unas palabras interesantísimas. Él dijo, estableceré mi iglesia. Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Jesucristo. Estableceré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Aquí dice que nadie puede poner otro fundamento. Para la iglesia no. El fundamento tiene que ser Cristo. Y sobre este fundamento, si alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el fuego la probará. El pueblo, pues por el fuego será revelada, y la obra que cada uno, cual sea la obra, el fuego la probará. Entonces, ¿qué es esto? Que allí representan las doctrinas. Dice que son oro, plata o piedras preciosas, madera, heno, que es pasto, ¿verdad? Pasto seco, y hojarasca. Si usted pone estos 6 elementos encima de alguna plataforma y le mete fuego, hay algunos elementos que van a volverse ceniza. ¿Cuáles son? Madera, heno y hojarasca. Y cuando termina el fuego, van a quedar algunos materiales encima. ¿Cuáles son? El oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces, eso representa las doctrinas que se predican en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la doctrina. Hay un asunto que a veces que uno, cuando está en una iglesia, a veces uno dice, Señor, perdóname, pero yo no entiendo esto, yo no puedo percibir esto. Entonces, cuídate de la doctrina y de ti mismo. Eso puede ser tus enemigos, la doctrina y tú mismo. Entonces, si explicáramos cómo es que yo me he vuelto a veces mi propio enemigo, pero eso no es mi punto hoy. Yo tengo que tener cuidado conmigo mismo cuando ya yo no quiero ir al culto, cuando yo soy el que me estoy interponiendo en lo que me va a restar bendición. Entonces yo me levanto contra mí mismo. Muchos años yo he estado luchando contra mí mismo. El enemigo mío he sido yo. Y a veces a la hora de pelear, uno pelea con la persona que está al lado, ¿no? A veces es difícil pelear contra uno mismo porque, ajá, ¿qué fue? ¿Qué hay por ahí? Y vamos a ver, venga, pues. Y, bueno, de ser usted mismo, pues. Entonces, porque tenemos que levantarnos cuando uno mismo parece que no siente la pasión, parece que no siento el deseo, parece que no quiero. Entonces allí me levanto porque tengo el conocimiento, que es lo que nos va a ayudar. Entonces, dice la Biblia en Efesios 2:20 que nosotros debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Entonces, ahí nos lo deja claro. Ok, los apóstoles y los profetas pusieron un fundamento. No tenemos tiempo para explicar eso. Toda doctrina debe de estar clarita en la Biblia en el Antiguo Testamento. La doctrina debe ser aprobada en el Nuevo Testamento por Jesucristo y debe haber sido practicada y vivida por los apóstoles. De esa manera es que se establece una doctrina. Pero algunas personas sacan un texto por allí y empiezan a predicar ese texto como algo muy revelado, contradiciendo la misma palabra de Dios. La primera regla de la hermenéutica es: la Biblia se interpreta ella misma. Ella no se contradice. Es la palabra de Dios y tenemos que tener claridad que es exacta en lo que dice. Y parecen que algunas cosas como que dijeran lo que queremos decir, pero no cumplen requisitos. Entonces, por eso es que nombra aquí que debemos estar edificando con los apóstoles también. Pero es eso. El Antiguo Testamento lo habló, Cristo también lo confirmó y los apóstoles lo practicaron. Entonces, si le metemos esa medida, nos damos cuenta si estamos haciendo lo correcto o vamos siguiendo a alguna persona que ha enseñado algún error. Un día su asunto va a ser sometido a prueba. Entonces, bueno, vamos cerrando con esto. La evidencia de la salvación es si en nosotros hay cambios. Si nosotros en verdad hemos salido de las tinieblas y estamos en el reino de la luz. Aquí hay dos gobiernos que están, y no es allá en Venezuela, que está un gobierno mandando y el otro legal que no está mandando. Pero todas las personas, si son del gobierno ilegal que está, ellos hablan bien de ese gobierno, ¿verdad que sí? Pero las otras personas que no están con no hablan bien de ese gobierno. Lo mismo es aquí, en cualquier país, a nivel político. Aun cuando esto no es política, es que aquí se están moviendo dos gobiernos. Y cada uno tiene como su reino. Está el reino de las tinieblas, que la Biblia lo tiene clarito, y su líder es Satanás, que el Señor lo reprenda. Una vez alguien me dijo: ¿por qué lo reprendes tanto? Bueno, yo no sé, yo no tengo la culpa, él es el diablo y se merece una patada en el nombre de Jesús. Porque nosotros no tenemos por qué avalar ese gobierno. Tenemos que si salimos de las tinieblas y ahora estamos en la luz, nuestro estilo de vida debe ser conforme al reino de la luz. Entonces cerramos con esto. Dice la Biblia ahí en Primera de Corintios, de manera que nosotros, ahí en Segunda de Corintios, algo que es muy conocido por nosotros, tengo tanto que compartir aquí, pero hasta aquí voy a llegar. Estudien ese pasaje también, si es posible. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 20, dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie, a ninguna persona, conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira, nosotros, si estamos exponiendo una palabra, nos dice Dios que podemos rogarle a todos: por favor, te lo ruego, reconcilia tu vida con Dios. Señor, finalizo con esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En el libro de 1 Timoteo 6:5. Quiero orar al Señor y darle las gracias al Señor, primeramente por esta excelente oportunidad de compartir su palabra en este tiempo, en este lugar, creyendo que Dios va a iniciar algo aquí poderoso. La única palabra que yo grabé aquí fue la que dijo el pastor Edwin Castro, porque yo estoy seguro que en esas palabras que puso el Señor está la clave para el desarrollo y el crecimiento de esta obra. Aquí lo que se está iniciando es una siembra con un potencial de producción, con números no solamente de suma y de multiplicación, con números exponenciales. Ese es el poder de los números cuando se inicia de una manera como se está iniciando aquí. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, ponemos nuestras vidas.
y esta linda congregación, Señor, que ahora, Señor, ya está, Señor amado, experimentando el nuevo nacimiento como congregación. Sé que tu Espíritu Santo está interesado en bendecir y prosperar a cada uno, y que tu nombre va a ser muy exaltado, porque es para ti, Señor, toda la gloria, la honra, la gratitud, la adoración y la alabanza. Nosotros intercedemos, clamamos delante de ti, hacemos un ruego, una súplica delante de tu presencia, Señor, para que cada persona que forme parte del tabernáculo digital, así como lo hizo Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 20, que Él no solamente oró por los apóstoles, los discípulos que estaban allí con Él, Él oró también por todos los que iban a creer en tu palabra, por la palabra de ellos. Así, Señor, yo ruego, Señor, por los que aquí están, Señor, y por todos aquellos que van a creer a tu palabra, por la palabra de cada uno de ellos, Señor, que tú seas, Señor, quien se entrone de una manera poderosa y sobrenatural en cada una de estas vidas, de tal manera, Señor, que esto pueda ser aquí, Señor, como una ola expansiva, como una onda expansiva, Señor, que va creciendo, que va aumentando, Señor, que va alcanzando, que va conquistando, y que tú, Señor, conforme a tu palabra que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo clamo, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que el tabernáculo digital vaya conquistando, Señor, todo el entorno, y que no haya barreras ni obstáculos que le impida traspasar países, traspasar naciones, llegar a comunidades recónditas donde tal vez no sea fácil que llegue tu palabra, Señor. Allí llega la tecnología, Señor, y tú te vas a glorificar de una manera poderosa y sobrenatural, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, en el nombre de Jesucristo, en el que te damos gracias, Señor. Amén.